La ortografía de la lengua española fue publicada en 2010 y contiene las normas ortográficas vigentes de nuestro idioma. Es la obra que tiene esta portada, que podemos ver mejor aquí. Podemos decir que se trata de un libro extenso, con más de 800 páginas, el cual tiene una versión abreviada de título Ortografía básica de la lengua española, que tiene más de 200 páginas, cuya portada podemos ver aquí. Esta obra completa, Ortografía de la lengua española, la podemos encontrar como un libro en físico, también tiene una versión de libro digital, pero además podemos consultarla en línea si es que entramos a una página. Si en nuestro navegador escribimos aplica.rae.es barra orweb, aplica.rae.es barra orweb, o sea, O-R-W o W, como ustedes conozcan esa letra, E y B. Entramos a esta página y vamos a acceder a la consulta en línea de la ortografía de la lengua española. Por defecto viene activada esta opción todo y acá indiferente, es decir que nos es indiferente si lo que vamos a buscar está escrito en redonda o en cursiva, y vamos a dejarlo así para hacer nuestras búsquedas. Podemos ver que acá a la derecha tenemos ayuda y vamos a encontrar alguna información, nos dice notas sobre el uso de la versión consultable, nos dan opciones de búsqueda como buscar, pero no nos vamos a centrar en eso, vamos a hacer la búsqueda con las funciones activadas por defecto. Sí es importante señalar, por ejemplo, que se han hecho modificaciones respecto a la edición en papel. Dice que se han unificado los tipos, colores y tamaños de las fuentes. Lo que podemos considerar es que se han omitido algunas partes del texto. Por ejemplo, la portada, el prólogo, los apéndices, los índices también. Por eso es que no vamos a encontrar dos apéndices que luego voy a mencionar. Bueno, si vamos a hacer alguna búsqueda, podemos incluir algunas palabras clave, una sola palabra, dos palabras o lo que nosotros consideremos. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar tal vez sobre las palabras agudas, podemos escribir allí, pulsar Enter si estamos en la computadora o presionar aquí en la lupa para hacer la búsqueda. Encontramos información en varias secciones. Por ejemplo, aquí nos dice las palabras agudas u oxítonas son aquellas cuya última sílaba es tónica. Tenemos otra sección del libro donde también se habla de las palabras agudas y varias secciones sobre eso. También una parte que dice acentuación gráfica de las palabras agudas. Si queremos consultar esta parte, por ejemplo, podemos dar clic allí. Si presionamos aquí en la lupa, solo se nos va a presentar esa zona de la página que contiene esa información. Está un poco lento el internet, pero vamos a ver. Aquí está. Solo esa parte ampliada de la página. En cambio, si queremos ver la página completa, presionamos aquí al costado, donde está este símbolo de la cámara. Si presionamos allí, se nos va a presentar la página completa. Ubicamos lo que queríamos, por ejemplo, allí la información era la que mencionaba esto. Las palabras agudas u oxítonas son aquellas cuya última sílaba es tónica. Bondad, considerar, etc. Si queremos consultar específicamente lo que habíamos encontrado aquí, acentuación gráfica de las palabras agudas, pues entramos, damos clic en la cámara y nos vamos hasta esta zona. Las reglas de acentuación gráfica, reglas generales. Primero está lo de las palabras monosílabas y después podemos encontrar las palabras polisílabas. Y dentro de estas, acentuación gráfica de las palabras agudas.
Aquí podemos empezar a leer. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en los grafemas consonánticos N o S, no precedidos de otra consonante o en. Y para pasar a la siguiente página, vamos aquí abajo a estas flechitas amarillas. Esto es para regresar lógicamente a la página anterior y esto es para avanzar a la siguiente página. Podemos dar clic allí y pasaremos a la siguiente página. Las flechas amarillas también aparecen en la parte superior de la página. Y bueno, podemos allí seguir leyendo la información sobre las palabras agudas y luego quizá nos interesa seguir con las demás reglas de acentuación y veremos las palabras llanas, luego las esdrújulas y sobreesdrújulas y así sucesivamente. Muy bien, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, buscar información sobre la coma, que es el signo de puntuación más empleado, vamos a escribir simplemente coma. Escribimos coma y vamos a buscar. Tenemos bastantes secciones del libro que nos hablan sobre la coma. Pero quizá yo me ubico justamente donde hay títulos o subtítulos que se refieran a la coma. Por ejemplo, aquí, 3.4.2, la coma específicamente. Y quizá me interesa consultar esa información específicamente y vamos aquí, ubicamos en qué parte del libro está la coma. Allí. La coma es un signo de puntuación que delimita unidades lingüísticas inferiores al enunciado. Y ahí nos dicen, se escribe pegada a la palabra, etc. Y aquí está toda la información sobre la coma. Empieza a describirnos la coma, nos habla ideas generales, la coma como signo delimitador. Avanzamos a la siguiente página. Y sigue la información sobre la coma y en algún momento vamos a encontrar delimitación opcional y delimitación obligatoria, es decir, usos opcionales y obligatorios de la coma. Y más adelante encontraremos ya los usos, todos los usos de la coma descritos. Así podemos seguir navegando, avanzando por las páginas y hasta que empiezan a hablar sobre el uso de la coma, los casos más frecuentes y todo. La información sobre la coma también es la más amplia respecto a los signos de puntuación. Usos de la coma y aquí empieza a describir todos esos usos. Muy bien. De repente, entonces, en algún momento, en vez de poner coma, se nos había ocurrido específicamente la frase usos de la coma y habríamos llegado directamente ya. Solo aparecen tres opciones y podríamos presionar a clic aquí, usos de la coma. Y encontramos una información más directa si esa es la que nos interesaba. Pero lógicamente no siempre vamos a encontrar la frase exacta tal como la pongamos. Por ejemplo, si se nos ocurre escritura de nombres propios, quizás, me ocurre escribir toda una frase y queremos buscarla, quizá pues esa frase no está tal cual en esta obra, entonces no la vamos a encontrar. Y dice, no hay casos de escritura de nombres propios. No está escrito de esa forma. Quizás solo sea necesario escribir nombres propios y quizá allí tengo más fortuna. Y sí, encontramos muchas secciones que nos hablan de nombres propios. Y por aquí ubicamos los subtítulos, nombres propios genuinos, el artículo en los nombres propios, antropónimos o nombres propios de persona. Quizá esto nos interesa, ¿no? Se escriben con mayúscula inicial los nombres propios. Y aquí nombres propios de animales y plantas. Entonces navegamos y buscamos la información que nos interesa. Entramos allí, por ejemplo, el uso de las mayúsculas de personas y acá nos dice antropónimos o nombres propios de persona y nos empieza a describir cómo se usa la mayúscula en los nombres propios. Muy bien, entonces podemos hacer de esta forma nuestras búsquedas. Pongamos otros ejemplos, punto y coma, que es uno de los signos de puntuación que a veces menos se entiende o por alguna razón las personas piensan que es difícil de usar o les parece que así es. Y encontramos punto y coma, tenemos bastantes también secciones del libro que mencionan el punto y coma, pero nos interesa seguramente revisar los subtítulos. Aquí, las secciones subtituladas con esta frase, el punto y coma. Entramos ahí y empezamos a observar. Observamos aquí.
encontramos el punto y coma, es un signo de puntuación cuya figura está compuesta por un punto que se superpone a una coma y allí empieza la información y seguimos avanzando con las flechas amarillas para seguir recorriendo las páginas y empezar a ver toda la información y todos los usos de la coma, del punto y coma, perdón. Muy bien. Y así, que de repente queremos repasar todos los signos de puntuación y podemos escribir seguramente signos de puntuación y encontraremos aquí signos de puntuación. Ahora también hay que tener cuidado aquí porque miren, encontramos acá que hay una sección 3 signos de puntuación y acá tenemos otro que dice 3 signos de puntuación. Miren, de repente queremos entrar al primero que hemos encontrado y entramos allí. 3 signos de puntuación. Pero aquí nos damos cuenta de que realmente esta frase o esta expresión que hemos escrito es la que está en el índice de este capítulo. Este capítulo 3 se llama el uso de los signos ortográficos y nosotros habíamos escrito signos de puntuación y aquí está. 3 signos de puntuación. Esto es lo que nos ha marcado la búsqueda. Pero bueno, seguramente no nos interesa el índice o bueno, si queremos empezar a leer todo ese capítulo, le daremos clic a la flecha y empezaremos a ver toda la información sobre los signos ortográficos, información general, hasta que ya empiece a hablar de los signos de puntuación. Si queremos específicamente de los signos de puntuación, recuerden que habíamos dado clic aquí, pero luego vemos que más abajo hay otra igualita. Es decir, esta es la que estaba en el índice y esta de acá sí ya va a ser el desarrollo de esa sección. Entremos, démosle clic y allí vamos a darnos cuenta de que efectivamente allí está la sección 3, signos de puntuación. La que aparecía en el índice ahora ya está aquí desarrollada. Y si esto es lo que nos interesa, pues empezamos a leer. Los signos de puntuación son los signos ortográficos, etc. Y avanzamos con las flechas y aquí vamos a encontrar la descripción de los signos ortográficos, las funciones y de ahí empiezan los usos y cada uno de esos signos de puntuación. Y comienza con la coma, de ahí sigue el punto y coma y los siguientes. Perdón, comienza con el punto, me parece. Comienza con el punto, luego sigue la coma, luego el punto y coma y después los demás signos de puntuación. Muy bien. Se me ocurre buscar acentuación, por ejemplo, acentuación. Buscamos acentuación en la página y vamos a ver que empieza a cargar diferentes secciones sobre acentuación. De repente, acá vemos las reglas de acentuación gráfica, se me ocurre que esto podría ser relevante en lo que queremos buscar. Entonces, ¿qué tal si le damos clic allí? Las reglas de acentuación gráfica. También se trataba de un índice. Acá está lo que habíamos encontrado. 3.4, las reglas de acentuación gráfica. Eso nos va a indicar que si acá esto es lo que estaba en el índice, las reglas de acentuación gráfica, más abajo debe haber otra expresión igualita. Tal cual, 3.4, las reglas de acentuación gráfica. Vamos a buscar más abajo, más abajo. Y por aquí en algún momento encontramos también 3.4 aquí, las reglas de acentuación gráfica. Y aquí le damos clic y aquí sí va a estar el desarrollo del tema. Bajamos hasta donde corresponda y dice las reglas de acentuación gráfica y aquí empieza. Lo que habíamos visto hace un momento realmente, ¿no? Cuando buscamos palabras agudas, claro, pero acá encontramos la acentuación gráfica de palabras monosílabas y claro, aquí empiezan las polisílabas y justamente acá decía acentuación gráfica de las palabras agudas. Y ya está. Continuamos avanzando con nuestra lectura o podemos retroceder a la página anterior a ver qué hay antes. En algún momento necesitamos volver atrás, funciones de la tilde en español, por ejemplo, nos interesa repasar esta información y lo hacemos sin problema. Muy bien, entonces decíamos que a veces las frases no las encontramos tal cual. Se me ocurre, por ejemplo, que si yo escribo lectura de números romanos, lectura de números romanos, por ahí, y resulta que no hay ninguna sección del libro que diga esta frase exacta, así, lectura de números romanos.
Ahora a veces coincide, a veces tenemos más fortuna que otras veces, ¿no? Por ejemplo, si le hubiera agregado el artículo los, o sea, lectura de los números romanos, resulta que sí hay una sección que está así, lectura de los números romanos, ahí sí, y encontramos una sola, y en este caso sí nos sirve, y damos clic allí y empezamos a leer la información. Lectura de los números romanos, y ahí está, y avanzamos en las páginas, y listo. Pero en otras ocasiones no tenemos tanta fortuna. Si, por ejemplo, decíamos, si poníamos lectura de números romanos, simplemente no hay nada. Entonces quizá tenemos que usar frases más generales a veces. Simplemente números romanos de repente. Números romanos, encontraremos información, o sea, acá ortografía de los números romanos y acá ya encontramos subtítulos que pueden servirnos. Acá uso actual de los números romanos y por acá está lectura de los números romanos. Entonces vamos así navegando en la página hasta encontrar lo que a nosotros nos interesa. Lo último que quería mencionarles era, por ejemplo, sobre las abreviaturas. Si yo escribo abreviaturas, voy a encontrar la información, las abreviaturas que son, acá tengo un subtítulo, 3.2 abreviaturas, fíjense lo que decía, 3.2 abreviaturas y acá otra vez 3.2 abreviaturas. Como ya decíamos, el primero seguramente ha de corresponder a un índice de este capítulo. Ahí está, capítulo 5, la representación gráfica de las unidades léxicas. Y por ahí está, ¿verdad? Por acá está. 3.2 abreviaturas. Pero no nos sirve el índice. Si queremos, tendremos que ir navegando en todo este capítulo hasta recién llegar al 3.2. Tendríamos que ir avanzando con las flechas para pasar de página en página. Pero si queremos ir específicamente a este punto, ya habíamos entrado acá, 3.2 abreviaturas, esto era el índice, pero vamos ahora ya hasta la otra sección acá, 3.2 abreviaturas, igualito. Y esta sección, esta parte sí va a ser ya el desarrollo de ese subtítulo. Buscamos dónde está y aquí está, 3.2 abreviaturas. Una abreviatura es la representación gráfica reducida de una palabra, etc. Muy bien, así está. Lo que yo les decía, dentro de este capítulo de abreviaturas, en el libro, en la obra completa, en la obra en físico o en la obra digital, encontramos una lista de abreviaturas. En cambio acá, por ejemplo, escribimos así, lista de abreviaturas, no hay. A ver, esperamos a que cargue. Bueno, acá dice, ¿no? Para consultar la lista de abreviaturas convencionales de uso general en español, vea apéndice 1. Vea el apéndice 1. ¿Ya? Esto es lo que nos dice si entramos acá en esta zona, en esta página, para consultar la saber lectura, etcétera. ¿Dónde estaría esto? ¿Dónde estará eso que nos decía? Acá, ¿no? Para consultar la lista de abreviaturas convencionales de uso general en español, vea el apéndice 1. Pero resulta que la información que nos decía acá en ayuda es que se han omitido todas las partes del texto no estructuradas. Y acá nos dice portadas, prólogo, apéndices, índices. O sea que no vamos a encontrar el apéndice 1 en estas búsquedas, en estas páginas. No vamos a encontrar ningún apéndice, ¿ya? No vamos a encontrar apéndice 1 porque lo han suprimido. No está realmente. Vamos a encontrar que nos remiten, nos dicen, así se emplea en el apéndice 1, así vea el apéndice 1. Pero realmente no hay el apéndice 1 porque no lo han incluido en esta versión de consulta en línea. Bueno, si queremos como adicional, como si queremos algo adicional para consultar abreviaturas, podemos ir a la página del Diccionario Panhispánico de Dudas, DPD. Entonces ponemos rae.es/dpd allí y vamos a acceder al Diccionario Panhispánico de Dudas. Aquí podemos poner nuestra búsqueda abreviaturas o abreviatura, simplemente abreviatura. Y aquí vamos a encontrar qué cosa es una abreviatura, formación, femenino. Varias de esta información coincide seguramente, o varias cosas coinciden con lo que dice en la ortografía de la lengua española. ¿Ya? Hay otros
hay otras secciones del diccionario panhispánico de dudas que no coinciden, que han sido actualizadas en la ortografía, así que hay que tener cuidado en algunas cuestiones ortográficas. Pero esto de las abreviaturas todavía está vigente, esta información seguramente coincide con lo de la ortografía, entonces nos sirve, por ejemplo, esto. Pero nosotros queríamos el apéndice, la lista de abreviaturas, ¿verdad? Acá. Abreviatura, ¿qué es? Y acá dice, para consultar la lista de abreviaturas convencionales de uso general, nos lleva al apéndice 2. Damos clic ahí y vamos a encontrar el apéndice 2, abreviaturas. Y acá encontramos bastantes abreviaturas: arroba, alteza, alias, a la atención, abogado, antes de Cristo, etc. En orden alfabético encontramos una lista de bastantes abreviaturas. Muy bien, ¿nos sirve? Sí, nos sirve. Otro apéndice que estaba en la ortografía, en la obra completa está, también, así como hay lista de abreviaturas, hay lista de símbolos, ¿ya? Símbolos, como los símbolos químicos, como los símbolos de monedas, etcétera. Tampoco vamos a encontrar entonces ese apéndice en esta consulta en línea de la ortografía. Muy bien, por último, lo que quería mencionar es que, nada más, un ejemplo más creo que quería poner: días de la semana. Se me ocurre en algunos casos, como decía, si tenemos suerte, si ponemos una frase completa, y por ejemplo ponemos días de la semana y acá encontramos días de la semana, meses y estaciones, y vamos a ver de qué nos habla esta sección de la ortografía. Entonces veremos que días de la semana, meses y estaciones, está acá, referencias temporales, y este era el subtítulo. Y nos habla, se trata del uso de mayúsculas, ¿no? Los sustantivos de mayúsculas o minúsculas. Acá nos dice que los sustantivos que designan los días de la semana, los meses y las estaciones, sea cual sea el calendario utilizado, deben escribirse con minúscula, ya que se consideran nombres comunes, etcétera. Aquí encontramos toda la información al respecto. Muy bien, esto era todo al respecto de la consulta en línea de la ortografía de la lengua española. Como ven, es bastante útil. Podemos encontrar, si no tenemos el libro en físico, si no tenemos el libro digital u otra forma de libro, podemos usar la página web.